En esta ocasión haremos pan para hamburguesa y los ingredientes en pantalla. Y ocuparemos harina todo uso, también ocuparemos una taza de agua tibia, un paquetito de levadura, un sobrecito de 11 gramos, también una cucharada sopera de azúcar y una cucharada cafetera de sal molida. Y bueno, vamos a poner el agua en un refractario. Recuerden, el agua tibia. Pondremos el sobrecito de levadura en polvo y también agregaremos el azúcar. Y bueno, como pueden ver, es una cucharada sopera, la vamos a distribuir muy bien y vamos a mezclar para disolver perfectamente bien estos dos ingredientes y que quede el azúcar desintegrada. Ya que esté lista, llevamos a un lugar tibio para que fermente la levadura. Ahora en un refractario más grande vamos a poner la harina. Y bueno, aquí vamos a agregar la sal molida y vamos a mezclar muy bien para que quede bien distribuida la sal. Y ahora vamos a poner la levadura que, como yo les he comentado, tiene que fermentar y hacer este tipo de espuma. Cuando la veamos así ya está lista. Si su levadura no llega a ponerse así con esta espuma, quiere decir que su levadura ya no está buena, que ya caducó. Y también por ahí he visto los comentarios que me dicen que su masa no se creció, que quedó en el mismo tamaño y pues así no les va a salir ningún tipo de pan que lleve levadura. Así es de que muy importante que prueben primero la forma en que lo hice, que ponemos a fermentar la levadura para saber que está en buen estado. Y bueno, como pueden ver, aquí vamos a seguir amasando en el refractario. Vamos a entregarle toda lo que tiene ahí el sobrante, y como pueden ver ya no va a ocupar agua, ya está en su punto. Muy importante eso, no se ocupa más agua. Y aprovechando que estamos aquí amasando, los invito a que se suscriban a su canal Carmen Cook Vlogs, que bueno, aquí les subo recetas con mucho cariño. También dejen sus comentarios, muy importante su like, ¿verdad? Si les gusta la receta. Y bueno, compartan las recetas con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y bueno, de esa forma me motivan a seguir subiéndoles videos y recetas. Así es de que miren, así seguimos amasando. No se preocupen si ustedes no tienen una mesa de trabajo para amasar, en el mismo refractario podemos hacer el trabajo. Y también los invito al canal de Carmen Cool de Blogs, que por ahí les muestro algunos recorridos, algunas manualidades. Y bueno, suscríbanse también y dejen ahí sus comentarios. Y bueno, aquí le estoy poniendo un poco de aceite para que la masa no se nos reviente por la parte de arriba, no se le haga una costra, y tapamos con un pedazo de plástico de ese que ocupamos para ponerle a las verduras cuando las ponemos en el refrigerador. Y bueno, miren, ya vamos a llevar también a un lugar que esté tibio. También muy importante engrasar nuestro molde donde vamos a poner el pan. Y ya aquí nada más le quitamos el exceso con un papelito y ya va a quedar. Y bueno, miren, ya se creció la masa, ya duplicó su tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer pues va a ser hacer las partes. Muy importante, dependiendo del tamaño de
pan. Bueno, va a ser a su gusto. Yo aquí esta parte que hice de masa la voy a dividir en 4 y voy a hacer 4 panes, que quiero comentarles de antemano que quedan de un tamaño grandecito, así es de que de buen tamaño. Y como pueden ver, estamos haciendo bolita lo que es la masa. Y vamos ahorita a hacerlas bien, que nos quede la bolita bien lisita. Y ya que esté así lisita, la vamos a poner en nuestro molde. Vean, yo ya las trabajé bien las bolitas. Y ya que la tenemos aquí en nuestra charola, que ya tenemos las bolitas en la charola, vamos a presionar un poco para que queden un poco extendiditas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle el huevo. Este es opcional, por eso no apareció en los ingredientes. Si ustedes quieren ponerle que les quede un poquito doradito, pónganle el huevo. Si le quieren poner también lo que es el ajonjolí, pues este es el momento de ponerle el ajonjolí. Así es de que bueno, es opcional. Yo se lo pongo porque le da mejor presentación, pero ustedes pueden omitir estos 2 pasos, que es ponerle el huevo y el ajonjolí. Como pueden ver, aquí solo distribuimos el ajonjolí alrededor de la bolita de lo que va a ser nuestro pan. Y listo. Llevamos al horno. Después de 30 minutos ya aquí está listo nuestro pan. Como pueden ver ahí, ya ahorita apago y retiro. Y así quedó nuestro delicioso pan para hamburguesa. Y yo me ayudo de un cuchillo dentado. Quiero comentarles que quedó delicioso. Vean por dentro. ¿Qué tal? En su punto. Y los invito a que se animen a preparar ustedes su propio pan para hamburguesa. Y bueno, buen provecho, nos vemos la próxima. Bye.